Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos que siempre escuchan estos temas que grabamos, temas cristianos, temas bíblicos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la parábola de la semilla de mostaza, que nos deja importantes enseñanzas. Si buscamos en Marcos 4, 31 y 32, nos dice la palabra de Dios. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. También en Lucas 13, 18 y 19 nos dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Amigo, entre la multitud que escuchaba las enseñanzas de Cristo, había muchos fariseos. Estos notaron desdeñosamente cuán pocos de sus oyentes lo reconocían como el Mesías y discutían entre sí cómo este modesto maestro podía exaltar a Israel al dominio universal, sin riquezas, poder u honor. ¿Cómo había de establecer el nuevo reino? Cristo leyó sus pensamientos y les contestó, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Bien, entre los gobiernos terrenales no había nada que pudiese servir para establecer una semejanza. Ninguna sociedad civil podía proporcionarle un símbolo. Es como el grano de mostaza, dijo él, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de toda la simiente que hay en la tierra, mas después de sembrado sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en él. Su desarrollo no depende del poder humano. Tal ocurre con el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra, pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras, de rapiña. Pero Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma en que los reinos del mundo. Para proveer la justicia, ellos recurrían a la medida externa, trazaron métodos y planes, pero Cristo implantó un principio, inculcando la verdad y la justicia.
contrarresta el error y el pecado. Mientras Jesús presentaba esta parábola, podía verse plantas de mostaza lejos y cerca, elevándose por sobre la hierba y los cereales, meciendo suavemente sus ramas en el aire. En la parábola de la simiente de mostaza, no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo, sino que cada etapa de su crecimiento, la experiencia representada en la parábola, se repite. Dios tiene una verdad especial, una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo es revelado a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificio, tienen batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo, y la iglesia se conforma al mundo. Ved a Juan el Bautista, el precursor de Cristo, solo reprendiendo el orgullo y el formalismo de la nación judía. Ved a los primeros portadores del Evangelio a Europa. Cuán oscura, cuán desesperada parecía la misión del apóstol Pablo y Silas, los dos tejedores de tienda, cuando junto con sus compañeros tomaron el barco en Troa para Filipo. Ved a Pablo, el anciano, encadenado, predicando a Cristo en la fortaleza de los Césares. Ved las pequeñas comunidades de esclavos y labriego en conflicto con el paganismo. Ved a Martín Lutero oponiéndose a la poderosa iglesia, que es la obra maestra de la sabiduría del mundo. Vedle aferrándose a la palabra de Dios frente al emperador y el líder de la iglesia mundial, declarando: aquí hago mi decisión, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. Ved a Juan Wesley predicando a Cristo y a su justicia en medio del formalismo, el sensualismo y la incredulidad. Ved a un hombre agobiado por los clamores del mundo pagano, suplicando el privilegio de llevarle el mensaje de amor de Cristo. Escuchad la respuesta del clerismo. Siéntese joven cuando Dios quiere convertir a los paganos. Lo hará sin ayuda de nadie, ni de la mía. Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar la alabanza y edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. ¿No se vuelve mucho de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día? Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este Cristo, en la persona del mensajero que envía, no sabemos de dónde es. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para ese tiempo se hallan no en posición de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Porque mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar los fuertes,
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y a lo que no es para deshacer lo que es, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría del hombre, más en el poder de Dios. Primera de Corintios 1, 26 al 28. En esta última generación, la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento. La pequeña simiente llegará a ser un árbol. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para tomar de ellos pueblo para su nombre, y la tierra será alumbrada de su gloria. Apocalipsis 18:1. Quiera Dios que esta meditación que hemos tenido en esta oportunidad nos motive a seguir escudriñando la santa palabra de Dios. Que esta interesante parábola que Cristo nos dejó podamos grabar en nuestra mente y sacar de ella provechosas lecciones para nuestra vida aquí en la tierra. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, es mi deseo. Te motivamos para que escuches estos temas por YouTube, Gustavo Pacheco N. También, si tú deseas, para que te suscribas. Y también, si puedes hacer también tu respectivo comentario. Muchas gracias.